Voy a avanzar aquí. Esa cuestión del código obviamente no va. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de los sistemas de hipersustentación, es decir, los flaps, los slats, todos los sistemas que se ocupan en una aeronave, en el ala de una aeronave para incrementar la sustentación. Vamos a investigar un poco de cómo funcionan, cuál es el principio de funcionamiento. Ok, antes de eso, rápidamente pasamos lista de asistencia. Va a ser cortito, son poquitos que hay aquí en línea. A ver, yo veo Matías, vamos arriba. André, yo, Gonzalo no lo veo, Francisco, Jorge tampoco, Richard, ¿no es cierto? ¿Richard está aquí? Sí, profe. Súper, ya. María Teresa no, Giovanni León tampoco. Aimé, Aimé te veo aquí en línea, ¿estás con nosotros? Sí, profe, presente. Excelente, súper. Matías Mesa, no, Jaime, no. Ojalá que Jaime sepa que la clase no es en el laboratorio. Germán, Natalia y Matías está cool, ¿no es cierto, Matías? Sí, profe, estoy. Súper, ok, perfecto. Entonces, PowerPoint, ¿dónde estás? Aquí, arrancar. Ok, entonces, sistemas de hipersustentación. Como ahora no estoy con mi super pantalla, vamos a ver si me resulta el tema de que me gusta tanto rayar y hacer explicaciones con el lápiz en la mano. Vamos a ver cómo me resulta aquí en la casa. Ok, entonces, lo que hemos visto durante las clases, ¿no es cierto? Siempre esos diagramas que muestran la sustentación versus el ángulo de ataque con estas características de sustentación. Hemos entendido que diferentes geometrías de alas tienen distintas características. Hay perfiles, por ejemplo, como el NACA 4412, donde entendimos que hay una pérdida bastante repentina de la sustentación, así el perfil alcanza un máximo muy alto en su sustentación y incrementando un poquito más el ángulo de ataque, se pierde la sustentación y bastante rápido. Así hay una pérdida de sustentación muy repentina, mientras en otros perfiles, generalmente los perfiles que son de mayor grosor, esta pérdida de sustentación no se da de forma tan rápida. Hay un comportamiento distinto en la forma como se produce la separación de la capa límite, porque obviamente sabemos que esa pérdida de sustentación se da por la separación de la capa límite. Entonces, ahora que hemos profundizado un poco más en lo que es la capa límite, podemos entender un poco más por qué se generan estos distintos comportamientos en los perfiles. Por ejemplo, en el perfil NACA 4412, que es un perfil relativamente delgado, con un borde de ataque muy puntiagudo con respecto a los perfiles más gruesos, ¿no es cierto? Un perfil más flaco que obviamente el radio que tiene en la nariz va a ser un radio menor. Ese perfil aparentemente tiene la característica que el flujo laminar, que siempre se forma en un perfil, en el borde de ataque, ¿no es cierto? A gran ángulo de ataque, y de eso estamos hablando aquí, 13, 14, 15 grados de ángulo de ataque, a gran ángulo de ataque, ese flujo laminar que se forma al principio, aparentemente se separa antes de que se pueda volver turbulento y mantenerse apegado. Entonces, esta separación tan repentina que vemos en esos perfiles tiene su origen en una separación de la capa límite laminar, ¿no? La capa límite laminar a pequeño ángulo de ataque logra volverse turbulenta, se mantiene apegado, pero a gran ángulo de ataque el flujo laminar no alcanza a pasar por la transición. El gradiente de presión que se produce al ángulo de ataque es tan adverso que el pobre flujo laminar no le queda otro que separar. Entonces, esto se produce de forma repentina. El flujo laminar tiene poca capacidad de aguantar un gradiente de presión adverso, se separa y se pierde la sustentación. Entonces, eso es típico
en los perfiles relativamente delgados. Si el perfil es más grueso, como el 4421, entonces ahí el flujo de aire, flujo laminar a gran ángulo de ataque, no se enfrenta con un gradiente de presión tan terriblemente adverso que en el perfil más delgado. Entonces tiene la oportunidad de pasar por la transición, volverse turbulento y aguantar ese gradiente de presión hasta llegando a ángulos de ataque más altos sin causar esa pérdida de separación tan violenta. Entonces, la diferencia en el comportamiento está dado por la transición de flujo laminar a turbulento y la separación consecuente, si la separación es laminar o si es turbulenta. Entonces, es la capa límite, el comportamiento de capa límite que causa esa diferencia en el comportamiento. También habíamos hablado de cuando los perfiles son extremadamente delgados, como por ejemplo una placa plana que prácticamente tiene un grosor cero, muy delgado. Vemos un comportamiento muy extremo. Ahí en realidad nunca alcanzamos una sustentación suficientemente alta. Ahí la sustentación se mantiene muy baja y si uno hiciera un análisis de qué pasa con la capa límite en esos perfiles tan delgados, podríamos detectar que en esos perfiles se produce una burbuja de separación. Burbuja de separación significa perfil delgado, ya a un pequeño ángulo de ataque, ya por el radio tan delgado que tiene adelante, la capa límite laminar se separa inmediatamente, pero logra, mientras está separada, logra volverse turbulenta y se vuelve a pegar. Entonces se forma una zona de separación, una burbuja de flujo separado, y esa burbuja no permite ahora que se genere una sustentación de un nivel apreciable con respecto a los otros perfiles, sino esa burbuja, ¿no es cierto?, va creciendo en tamaño al incrementar el ángulo de ataque. Esa burbuja se extiende cada vez más y más y finalmente limita la sustentación que un perfil tan delgado puede causar, puede generar. Entonces, la causa, ¿no es cierto?, de ese comportamiento tan diferente en perfiles de distintas geometrías está netamente en la capa límite. Hay que buscar la causa en el comportamiento de la capa límite. Ok, entonces, si queremos mejorar la sustentación, si queremos hacer algo para incrementar la sustentación, que un perfil haga más sustentación, entonces vamos a tener que preocuparnos de la capa límite. Tenemos que hacer algo para que el flujo de aire no se separe. Tenemos que quizás energizar la capa límite, hacer algo con la capa límite para que no se genere la separación y el perfil pueda incrementar su sustentación. Entonces, ese es como el fin que tienen los sistemas de hipersustentación. Ok, vamos a ir un paso para atrás. Entonces, ¿por qué necesitamos incrementar la sustentación? ¿Por qué necesitamos sistemas de hipersustentación? Porque generalmente uno diseña el ala de una aeronave para una situación de vuelo bien particular que es el vuelo crucero, ¿no es cierto? Yo obviamente voy a dimensionar mi ala, voy a elegir el perfil para mi ala para que el avión sea óptimo a la velocidad de crucero, que vuele con la sustentación necesaria para compensar el peso a la velocidad de crucero. No voy a hacer un ala demasiado grande que volando a velocidad de crucero me va a generar demasiado arrastre. Sería ilógico, sería poco económico hacer eso. Entonces, los aviones están como optimizados para volar prácticamente a alta velocidad. ¿Y qué pasa ahora si tengo que volar más lento? Si tengo que despegar, si tengo que aterrizar o si tengo alguna situación de vuelo que me exige volar a menor velocidad. La sustentación que produce un ala, ¿no es cierto?, está directamente relacionado con la velocidad. La sustentación va al cuadrado de la velocidad. Es decir, si yo disminuyo la velocidad a la mitad, ¿no es cierto?, yo tengo dimensionado mi ala para
que genere suficiente sustentación a velocidad crucero, pongámosle, no sé, 300 nudos. ¿Qué pasa ahora si yo reduzco esa velocidad a la mitad? La sustentación se reduce a un cuarto, ¿verdad? Entonces ya el ala mío ya no va a generar suficiente sustentación a esa velocidad reducida para mantener mi aeronave en el aire y en consecuencia los aviones empiezan a descender. Si yo reduzco simplemente la velocidad de un avión, el avión pierde sustentación, empieza a descender. Nada que hacer. ¿Qué posibilidad entonces tengo para compensar esa pérdida de sustentación, ese déficit de sustentación? Hay diferentes métodos, ¿no es cierto? Quizás lo más raro sería ver qué puedo hacer con la densidad, ¿no es cierto? Porque la densidad aparece en mi ecuación. Entonces, suena extraño, ¿no es cierto? Porque uno decía, en realidad no puede hacer nada con la densidad viene dado por la atmósfera, exacto, y eso, la verdad, es una ventaja para nosotros porque para aterrizar y para despegar, ¿no es cierto? Donde volamos lento, donde necesitamos incrementar la sustentación, menos mal que los aeropuertos siempre están a baja altura, donde la densidad automáticamente va a ser más alta. Entonces, nos favorece un poco de que generalmente la situación de volar lento ocurre en situaciones de alta densidad, o por lo menos de mayor densidad que en el vuelo crucero. Entonces, la densidad nos ayuda un poco, pero no podemos modificar la densidad. Entonces, de ahí no podemos hacer nada. Y hay aeropuertos que son especialmente críticos con respecto a eso. Aeropuertos que se encuentran en gran altitud y que además están afectados por un clima caluroso, porque ustedes saben que altas temperaturas disminuyen la densidad. Entonces, aeropuertos que están en gran altura y a alta temperatura, por ejemplo, La Paz en Bolivia, eh, son un real desafío para las aeronaves. Así, aterrizar y despegar en esos aeropuertos es tremendamente difícil porque ahora ni siquiera la densidad me está ayudando a compensar ese déficit de sustentación por mi baja velocidad. Entonces, muchas veces en esos aeropuertos altos y calurosos, los aviones deben aterrizar y deben despegar a mayor velocidad, ¿verdad? Para compensar eso. Lo que significa que estos aeropuertos generalmente necesitan pistas más largas, ¿no? Una pista de aterrizaje más larga porque tienen que compensar, tienen que darle el espacio al avión de poder aterrizar y despegar a mayor velocidad. Ok. ¿Qué otra posibilidad tengo? Puedo aumentar la superficie alar, ¿no es cierto? Hay algunos flaps, hemos hablado de los Fowler flaps, tuvimos una presentación hace muy poco, que incrementan la superficie alar. Así, por ejemplo, esa foto, ¿no es cierto?, muestra un Fowler flap. Entonces vemos que el ala del avión extiende una parte de su estructura hacia atrás, incrementa la superficie alar. Entonces, si yo incremento la superficie alar, obviamente voy a aumentar la sustentación. Entonces, una muy buena idea, un flap que incremente la sustentación. Pero no es suficiente, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto puedo incrementar la superficie? Quizás un 30%, quizás un 50%, así más difícil, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que compensar esa pérdida o ese déficit de sustentación por menor velocidad, no es suficiente con solamente incrementar la superficie. Necesito algo más. Entonces, la tercera opción es incrementar el coeficiente de sustentación, ¿no es cierto? El coeficiente de sustentación que aparece ahí en nuestra ecuación de la sustentación. ¿Cómo hago eso? Bueno, incrementando el ángulo de ataque, obviamente, ¿no? Puedo ahora inclinar el avión, hacer el aterrizaje con mayor ángulo de ataque. Todos sabemos que los aviones obviamente hacen eso. Si nosotros observamos un avión aterrizando, siempre vemos que el avión viene con un ángulo de ataque positivo. Si los aviones nunca aterrizan con ángulo neutral o incluso negativo, siempre aterrizan con un ángulo de ataque positivo para incrementar el coeficiente de sustentación. Esto tiene un límite. Sabemos que nuestra curva de sustentación tiene un máximo para un cierto ángulo. Y este ángulo, el alfa crítico, ¿no es cierto?, es el máximo ángulo de ataque
que un avión podría tomar durante el aterrizaje. Si el piloto incrementara más aún el ángulo de ataque, la sustentación no sigue creciendo, decrece incluso, ¿sí? Porque se genera la separación. Entonces, muy peligroso volar con ángulos de ataque tan grandes, porque incluso podría ocurrir, ¿no es cierto?, que durante el aterrizaje, por alguna razón, se incremente un poco más el ángulo de ataque y el avión pierde el C sub L, pierde coeficiente de sustentación, pierde sustentación y se va a caer. Entonces, el incrementar el CL, el coeficiente de sustentación, con ángulo de ataque tiene ciertas limitaciones. No puedo incrementar la sustentación hasta el punto que yo quiera. Además, hay que pensar que muchas veces uno no puede llevar el avión hasta su máximo ángulo de ataque, hasta el alfa crítico, por seguridad, ¿verdad? Porque si, como yo acabo de mencionar, si durante el aterrizaje el avión viene con gran ángulo de ataque y por alguna razón, por ejemplo, porque se encuentra con una ráfaga es un movimiento en el aire que quizás ahora incremente el ángulo de ataque, porque la ráfaga ahora genera un componente ascendiente del viento, ¿verdad? Entonces el viento relativo para el avión durante el aterrizaje ahora genera un ángulo de ataque más grande aún, entraría en pérdida. Nos pasamos del alfa crítico, el avión entra en pérdida. Por eso los pilotos durante el despegue y el aterrizaje no pueden aprovechar el ángulo de ataque y llevarlo al máximo, tienen que mantener un cierto margen de seguridad. Y el ángulo de ataque podría estar limitado por la geometría del avión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta foto que vemos aquí abajo, vemos un Airbus 321. El Airbus 321 es una versión alargada del Airbus 320. Es decir, es un Airbus 320 al cual le colocaron más segmentos de fuselaje delante del ala y detrás del ala, como extendieron el fuselaje. ¿Para qué? Para que quepan más pasajeros, por supuesto. Y ahora ese avión tiene un problema, porque este avión, para poder aterrizar y despegar, no puede alcanzar un ángulo de ataque muy grande mientras está en la pista, porque la parte trasera del fuselaje choca con la pista, ¿no es cierto? Así, este avión está limitado en su máximo ángulo de ataque por su geometría. Un grave problema para ese avión. De hecho, Airbus tuvo que reconocer la estrategia de Airbus era crear una familia. Ustedes saben que la familia Airbus 320 tiene 4 integrantes: el Airbus 320, el 321 más grande, el 319 más chico y el 318 mucho más chico aún. Son 4 aviones que son prácticamente iguales. La única diferencia es que tienen que cambiar el tamaño del fuselaje, ¿no es cierto? Más corto, más largo. Todo el resto es igual. Es el mismo ala, las mismas turbinas, el mismo empenaje. La idea era como tener como un avión común para distintas misiones. Pero con el 321 no funcionó. No funcionó porque, por lo mismo, porque el avión tan largo y obviamente más pesado, como tiene más pasajeros, también tiene más peso, no pudo despegar. No alcanzaron no lograron alcanzar el ángulo de ataque necesario para que el avión despegara. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que meter manos en el ala, tuvieron que abandonar esa estrategia de que todos los aviones de la familia 320 usan el mismo ala. No se puede. El 321 tenían que cambiar el ala. En realidad tenían que cambiar el sistema de los flaps. Tenían que mejorar el sistema de hipersustentación en este avión, lo que hace que este avión al final no cumple con esa estrategia de la familia de aviones, sino es como un avión que está fuera de la familia y no ha tenido tanto éxito como Airbus esperaba. Ok. Entonces, ¿cuál es la última opción que tenemos? Podemos modificar la geometría del perfil, ¿no es cierto? Si nosotros optimizamos nuestro ala con su perfil para el vuelo crucero, ahora para volar más lento, para despegar y aterrizar, vamos a tener que cambiar la geometría de ese perfil. Necesitamos un perfil, una geometría flexible, modificable. Tenemos que hacer algo
para que gracias a la forma del perfil ahora se genere mayor coeficiente de sustentación. Y ahí aparece la idea de los flaps, que una parte del perfil, una parte de la geometría del perfil sea flexible, es decir, yo puedo como modificar la geometría, por ejemplo, deflectar una parte, un porcentaje del perfil hacia abajo, lo que significa que incremento la curvatura del perfil. Y sabemos lo que pasa cuando uno incrementa la curvatura de un perfil, ¿no es cierto? Se aumenta la sustentación, porque al tener un perfil más curvo, desvía más el flujo de aire y la reacción a eso es aumentar la fuerza vertical, la sustentación. Entonces, la sustentación que yo puedo obtener de un perfil depende de la deflexión del flap. Mientras más deflecto el flap hacia abajo, mayor puede ser el incremento de sustentación. En ese diagrama se visualiza eso. La línea del centro, ¿no es cierto?, es la línea del coeficiente de sustentación sobre ángulo de ataque para un perfil sin flap. Un perfil simétrico, ¿no? Lo podemos ver porque pasa por el centro, tiene su máxima sustentación aquí, valor 1,3, ¿verdad? A un ángulo de, pongámosle, 14 grados. Eso sería como el perfil base. Si a ese perfil ahora le coloco un flap es un sistema de hipersustentación en el borde de fuga, hacia atrás, lo deflecto en 10 grados hacia abajo, entonces vemos que incrementa la sustentación. Entonces, para 0 grados de ángulo de ataque, donde el perfil original tenía 0 sustentación, ahora con flap positivo genera sustentación positiva. Por supuesto, porque el flap al deflectarse, aumentar la curvatura, deflecta el flujo de aire, se genera sustentación. Y ahora, incrementando el ángulo de ataque de ese perfil con flap, vemos que alcanzamos un mayor nivel de CL máximo, de máxima sustentación, ¿verdad? Ahora quizás hacemos 1,6 de CL, pero a un menor ángulo de ataque. Eso es interesante, ¿no es cierto? Se dan cuenta que el máximo aquí se produce para un alfa menor que para el perfil sin flap. ¿Por qué es eso? Bueno, porque como tiene mayor curvatura, obviamente el gradiente de presión sobre el perfil es más adverso. Entonces, a gran ángulo de ataque, con ese perfil, con esa distribución de sustentación tan adverso, la capa límite obviamente va a separar ya a un ángulo de ataque menor. Entonces, obviamente no es gratis incrementar la sustentación, se paga algún precio, ¿verdad? Incrementa el arrastre y la máxima sustentación se genera para ángulos críticos más pequeños. Lo opuesto pasa cuando yo ocupo un ángulo negativo, si deflecto el flap hacia arriba, ¿verdad? Entonces yo disminuyo la curvatura y obviamente voy a reducir la sustentación. Entonces uno dice, ¿para qué quiera hacer esto? ¿No es cierto? Uno no busca disminuir la sustentación, yo quiero aumentar la sustentación. Bueno, en los alerones, cuando yo quiero maniobrar el avión, yo necesito incrementar la sustentación en un lado del ala y disminuir la sustentación en el lado opuesto para causar un momento de rol. Entonces, esa es la razón por qué se utilizan flaps en los alerones. Así uno dice, pero un momento, flaps y alerones no es lo mismo. Cierto, en realidad el alerón es un flap que tiene la posibilidad de deflectar tanto hacia abajo como también hacia arriba. Es como un flap muy especial y lo llamamos alerón. En realidad el alerón es un flap, es un sistema que modifica la sustentación en el borde de fuga del ala. Ok, y además es un flap como bien particular, lo llamamos un plane flap. Plane flap porque es muy simple, es un flap muy sencillo, ¿no? Si se fijan en esa foto, en realidad es simplemente deflectar una parte de la geometría del ala hacia abajo o hacia arriba. No se abre ninguna ranura, no se aumenta la superficie, nada de eso. Simplemente es como una bisagra en la geometría del perfil que deflecta una parte de la geometría. El flap más primitivo que uno se puede imaginar se usa principalmente en los alerones.
no se usa mucho para realmente incrementar la sustentación del ala completo para despegar y aterrizar. ¿Por qué? Porque no es muy eficiente. Es como poco eficiente el plain flap. Ahí vamos a necesitar sistemas un poco más sofisticados. Ok, pero se entendió que al modificar la geometría en una parte del perfil cerca del borde de fuga, ¿cierto? Cambio la curvatura y el cambio de curvatura me produce un cambio en la sustentación. Ok, entonces los flaps buscan eso, buscan cambiar la curvatura y con eso aumentar o disminuir la sustentación. Estos son los sistemas de hipersustentación en el borde de fuga, se llaman flaps. Pero también existen los slats, aquí arriba, slat, S-L-A-T, que son sistemas de hipersustentación en el borde de ataque. Están adelante en el ala. Y buscan otra cosa, un slat, ¿no es cierto?, que es una pequeña superficie del ala que se extiende, como que se separa un poco del perfil, se va hacia adelante, no aumenta la curvatura, ¿verdad? Si usted analiza el perfil con el slat, en realidad vemos, no, yo veo que esto no es como un flap, no es que incremente, que curve más el perfil. Es un cambio en la geometría, sí. ¿Qué busca el slat? El slat busca em, em, influenciar la distribución de presión sobre el perfil principal. Así, en realidad busca disminuir el gradiente de presión adverso que se produce a gran ángulo de ataque cerca del borde de ataque. Si usted hace un análisis del coeficiente de presión en un perfil a gran ángulo de ataque, van a encontrar que hay se genera un peak, así una mínima presión de la presión muy adelante y después un fuerte gradiente de presión adverso. Incrementa la presión fuertemente y eso causa separación. Eso molesta la capa límite y genera separación. Por eso el slat lo que busca es ahora disminuir ese peak en la distribución de presión, reducir esta super succión que hay, ¿verdad? Y con eso reducir un poco el gradiente adverso, haciéndole la vida a la capa límite sobre el perfil un poco más fácil. Entonces, este slat trata de acondicionar el flujo sobre el perfil principal para que no se genere la separación de la capa límite tan temprana. Y con eso lo logramos ahora incrementar el ángulo de ataque del ala completo más allá del ángulo de ataque del perfil sin el slat. Así de nuevo, esa línea continua representa un perfil sin este sistema de hipersustentación, sin el slat, ¿verdad? Tenemos máxima sustentación a un cierto ángulo crítico y ahora deflectamos el slat, sacamos el slat adelante, el flujo ya no se separa porque no se encuentra con ese gradiente de presión tan adverso, porque el slat ayuda para eso, y podemos seguir incrementando el ángulo de ataque, ¿cierto? Aumentamos más ahí el ángulo de ataque y obviamente al incrementar el ángulo de ataque, sin que se genere la separación, se incrementa la sustentación y alcanzamos un nuevo máximo en la sustentación mucho más alto y a mucho mayor ángulo de ataque. Entonces el slat, este sistema de hipersustentación en el borde de ataque, no aumenta la curvatura, por eso en realidad no modifica la sustentación, sino recién incrementa la sustentación pasado el alfa crítico, ¿no es cierto? Como que extiende la curva de sustentación, mientras el flap, vuelvo a la lámina anterior, ¿no es cierto? No extiende la curva, sino como la desplaza hacia valores CL más altos. Entonces se dan cuenta que son dos principios distintos. Uno busca aumentar la curvatura, el otro busca incrementar el ángulo de ataque. En muchos aviones comerciales podemos ver los dos sistemas trabajando juntos. Así, muchos aviones tienen flaps y además tienen un slat y de acuerdo a la situación,
de acuerdo a cuánta sustentación requiere el piloto, deflecta los flaps y los slats con ciertos ángulos. Hay ciertas configuraciones que están como predefinidas según el manual. El piloto sabe, ajá, si mi peso es tanto y mi pista tiene tal largo, ¿verdad? Necesito poner los flaps y los slats en X posición, ¿no? Lo tiene como predefinido. De hecho, en los controles en la cabina hay palancas para manejar los flaps y los slats que tienen ciertas detenciones. Hay como ciertas posiciones fijas que el piloto elige. Posición 1, posición 2, posición 3. Y la mecánica del ala sabe que, posición 2 significa flaps en 20 grados, slats en 5 grados de deflexión, ¿verdad? Lo hacen automáticamente. El piloto no tiene que preocuparse de eso. Somos nosotros los ingenieros que tuvimos que precalcular eso y diseñar el avión de acuerdo a sus necesidades de generar sustentación. Ok. Profesor, Sí, te escucho. volviendo a la diapositiva anterior, no entendí muy bien. Lo que Ujú. trata de buscar es reducir el gradiente de presión o hacer que la presión sea menor. No, mira, en la siguiente lámina quizás lo podemos ver un poquito. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un perfil con un slat. Olvidémonos por el momento del flap aquí atrás. Fijémonos solamente en el slat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate el perfil sin el slat primero. Así como que disculpa, aquí abajo tenemos la distribución de presión sobre el perfil principal, sobre el slat y obviamente sobre el flap. Ahora, imagínate el perfil sin el slat, como que tapa esa parte. ¿Cómo sería la distribución del perfil sin el slat? La distribución de presión sería mucho más alta. A ver si puedo dibujar aquí, como no tengo mi lápiz. Entonces, la distribución de presión sin el slat sería así, sería mucho más alta. Entonces, el gradiente de presión, ¿no es cierto? El gradiente adverso, aquí donde aumenta la presión, horrible como estoy dibujando con el mouse, sería mucho más adverso. El slat lo que hace ahora es modifica eso, ¿no es cierto? Y genera ahora una distribución de presión de esta categoría, de esa característica, mucho más suave, lo que significa a la capa límite ahora que se encuentra con un gradiente de presión menos adverso y no se va a separar. Por eso entonces el slat puede extender, uno puede ahora incrementar el ángulo de ataque porque no se va a generar la separación porque el slat mejora la distribución de presión. ¿Me expliqué mejor ahora? ¿André? Sí, solo, sí, es que solo, me había confundido con eso, lo del tema del... de que es que como modificaba el tema de la distribución de presión, creí que modificaba el tema del gradiente de presión. Ese que había mencionado de que lo ideal es que el flujo laminar, el gradiente sea cero y que la presión sea lo menor con ese gráfico de presión de ángulo de ataque. Sí. Lo que hace entonces el SLAT es modifica eso para que sea, bueno, que rinda mejor. Exacto, pero ojo, ¿no? Así, el slat lo que hace es, entonces, reduce el gradiente adverso de la presión, lo que hace que la capa límite, entonces, ojalá no se separe, sea laminar o turbulento, como sea, ¿no es cierto? Pero un gradiente de presión menos adverso ayuda a la capa límite a poder aguantar y mantenerse apegado. Y eso es nuestro objetivo. Queremos mantener la capa límite pegado al perfil para poder incrementar el ángulo de ataque y generar más sustentación. Ok. Entonces, ahora, entendimos, esa es la función del slat. El slat mismo en sí no aporta mucho a la sustentación. Uno dice, ya, claro, hay un pequeño perfil que incrementa, que también produce sustentación. Eso, la verdad, es irrelevante. El aporte del slat es sobre el perfil principal. Modifica la distribución de presión, modifica los gradientes adversos y le hace la vida un poco más fácil a la capa límite. Ahora, ¿qué pasa con los flaps? Los flaps que vemos aquí atrás ahora son flaps con ranura, se llaman slotted flaps,
Ya no es un flap sencillo que simplemente se deflecta, sino se deflecta y abre una ranura. La idea aquí de esa ranura es que permita el flujo de aire energizado, así con energía cinética positiva, permita el traspaso de esa energía cinética hacia la parte superior, ¿verdad? Si se genera un flujo a través de la ranura y que energiza la capa límite que viene muy débil aquí al final del perfil principal. Se dan cuenta que la capa límite acá, ¿no es cierto?, está con muy poca energía cinética. Seguramente se pararía muy pronto. Tenemos que hacer algo, tenemos que reenergizarlo. Traemos energía cinética de abajo y se dan cuenta que como cambió el perfil de velocidad, como que se incrementó la energía cinética en esa parte. Entonces logramos mantener el flujo apegado. Le damos energía cinética, el flujo de aire no se separa, se mantiene pegado. Incluso tenemos aquí, esto es un double slotted flap, así un segundo flap aquí atrás con otra ranura más, ¿no es cierto?, que vuelve a energizar lo mismo. Entonces, la idea de los slotted flaps es poder reenergizar las capas límites y mantener el flujo apegado a pesar de esos tremendo ángulo de ataque y esos gradientes de presión que realmente son súper adversos y que una capa límite sin esa reenergización estaría separando. Entonces son métodos, ¿no es cierto?, de convencer la capa límite de no separarse. Mira, capa límite, yo te doy energía para que no te tengas que separar y te mantengas apegado a la superficie y yo puedo seguir incrementando el ángulo de ataque. El diseño de estos sistemas es muy complejo porque obviamente el tamaño de la ranura es muy importante, cuánto se traslapan, cuál es la altura, ¿no es cierto?, cuál es la geometría de este flap, algo sumamente complejo que requiere mucho estudio, muchos cálculos, muchos experimentos en túneles de viento. Incluso numéricamente son complejos de calcular porque obviamente el flujo que se produce aquí, el flujo de aire, es altamente complejo, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos sistemas se optimizan en experimentos en túneles de viento hasta el día de hoy. Ok, ahora, si combinamos estos sistemas, ¿verdad? Aquí tenemos un ala de un avión que tiene un sistema de flap, un sistema de hipersustentación en el borde de fuga y un slat, un sistema en el borde de ataque, ¿verdad? Y vemos como diferentes configuraciones. Durante el crucero, obviamente, no necesitamos sistemas de hipersustentación. La alta velocidad de crucero me genera suficiente sustentación con mi perfil. No necesito ningún flap, entonces tengo que guardar los flaps. Entonces tengo que tener un mecanismo que me guarde todas estas extensiones, ¿verdad?, dentro de la geometría del ala para que se me produzca la geometría neutral de mi perfil. Durante el despegue, generalmente requeremos incrementar la sustentación. Entonces necesitamos deflectar los flaps. Muchas veces uno en el despegue requiere incrementar la sustentación, pero muchas veces no tanto, porque durante el despegue yo puedo aprovechar la potencia de los motores, ¿verdad?, y alcanzar una alta velocidad sobre la pista. Si la pista es suficientemente larga, ¿no es cierto?, alcanzo una alta velocidad en el despegue y quizás necesito solamente incrementar, no sé, un 20% la sustentación. Me basta con una deflexión de los flaps pequeña. Incluso yo he visto muchos aviones despegar y ni siquiera se molestan con sacar el slat, porque no lo necesitan. En el despegue muchas veces no se requiere tanta sustentación por la velocidad que se alcanza en la pista. En el aterrizaje es muy distinto. El aterrizaje se debe realizar sí o sí a baja velocidad. ¿Por qué? Porque es por un tema de seguridad. Así cuando yo aterrizo un avión, necesito que la energía de impacto
en el momento de tocar la pista sea la mínima. Por ejemplo, por un tema del tren de aterrizaje, el tren de aterrizaje tiene que amortiguar esa energía cinética con la cual entra el avión, por lo menos la energía cinética del componente vertical de velocidad, lo tiene que amortiguar el tren de aterrizaje. Entonces, si yo entro a mayor velocidad, el tren de aterrizaje podría no soportar esa carga, o tendría que dimensionar mi tren de aterrizaje de tal manera que aguante ese impacto. Entonces me sale un tren demasiado pesado, lo que no es la idea, ¿cierto? La idea es diseñar lo más liviano posible. Entonces, para que mi avión sea más liviano, para que el tren de aterrizaje sea más liviano, tengo que aterrizar a mínima velocidad. Entonces, es el aterrizaje el momento más crítico para un sistema de hipersustentación. Necesito incrementar la sustentación para el aterrizaje, deflectando los flaps a mayor ángulo y utilizar el slat, ¿no? En el aterrizaje ustedes pueden ver muchas veces que los aviones sacan todo su sistema de hipersustentación a máxima deflexión. Y hay un argumento más que dice, ok, utiliza tus flaps a máxima deflexión. En el aterrizaje, aparte de necesitar la máximo coeficiente de sustentación, además conviene incrementar el arrastre. ¿Por qué? Porque como vengo en descenso, el avión viene descendiendo, el avión tiende a incrementar su velocidad por el descenso. Entonces necesito un freno, necesito frenar con algo, ¿verdad? Y los flaps a tan alta deflexión obviamente generan mucho arrastre y son un freno. Entonces los pilotos deflectan los flaps durante el aterrizaje a muy alto grado de deflexión, a muy alta deflexión, para incrementar la sustentación y para incrementar el arrastre. El problema de eso, obviamente, es la parte mecánica, el sistema que me mueve los flaps y los slats son bastante complejos. Entonces son sistemas que requieren mucho mantenimiento. Así en el ala, lo más costoso de mantener en el ala es el sistema de hipersustentación. Todo se mueve, todo se tiene que mover a gran precisión, ¿verdad? Y el peso que tiene eso, porque obviamente un mecanismo complejo también va a ser un mecanismo pesado y se requiere solamente durante esas fases del vuelo. Así, durante todo el vuelo crucero yo no necesito los flaps. Entonces, tengo que llevar mucho peso, mucho lastre, que no me sirve en crucero solamente para poder despegar y aterrizar. Entonces, es un tremendo conflicto que hay ahí, ¿no es cierto? De crear un sistema de hipersustentación lo suficientemente efectivo sin que sea demasiado pesado. Un tremendo problema de optimización durante el diseño de una aeronave. Ok, aquí un par de imágenes. Por ejemplo, esta es una foto no, un diagrama que muestra las líneas de corriente para un ala a muy gran ángulo de ataque. Así estamos hablando ya de 25 grados de ángulo de ataque. Imposible que un ala funcione, que no entre en pérdida a 25 grados de ángulo de ataque si no tuviera estos sistemas de hipersustentación. Sobre todo el slat, ¿no es cierto?, que permite que el flujo no se separa cerca del borde de ataque, y después los flaps que mantienen el flujo pegado sobre la geometría, ¿verdad?, hasta aquí abajo. Se dan cuenta que la línea de corriente que pasa más cerca del ala no se separa en ningún momento, está pegado todo el rato. Quizás aquí al final uno podría, ya parece que aquí hay separación, o sea, aquí la línea se separa del perfil, pero el desvío de flujo de aire que se produce aquí es tremendo. Entonces se podría esperar que un perfil, un ala con un sistema de hipersustentación tan complejo como este que vemos acá, debería ser capaz de generar una tremenda sustentación. Ahora, este es un estudio numérico, ¿verdad? Así son las líneas de corriente calculados de acuerdo a esta geometría. Vemos un sistema de hipersustentación extremadamente complejo. Mira, tenemos una ranura, 2, 3, 4 ranuras,
Entonces, hay muy pocos aviones que utilizan realmente un sistema de hipersustentación tan complejo como este. ¿Cuáles son estos aviones? Los aviones más grandes y más pesados, un Boeing 747, un avión para 600 pasajeros, muy grande, muy pesado. Estos aviones usan ese tipo de sistema de hipersustentación. Creo que tengo una foto más adelante. Entonces, hay aviones que deben usar un sistema de hipersustentación tan complejo por la necesidad que tienen de generar suficiente sustentación, precisamente porque son aviones grandes y muy pesados. Una alternativa a modificar la geometría con estos flaps podría ser algo distinto, que es algo muy poco común, que son los blown flaps. Un blown flap, en realidad, es la idea de utilizar el flujo de aire que produce el motor, en ese caso un motor con hélice, pero no tiene que ser con hélice, puede ser una turbina también, así el chorro de aire que produce el motor, aprovecharlo, desviarlo hacia abajo, ¿verdad? Si aquí en este caso es un avión experimental, obviamente, vemos que la hélice genera un flujo de aire hacia atrás. Ese flujo de aire es capturado por el ala de esta geometría tan extraña, ¿verdad? Y es desviado hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Entonces se convierte el empuje del motor, prácticamente se convierte en sustentación. Este es un avión que es capaz de despegar de forma vertical solamente con el flujo de aire de las hélices, gracias a que utiliza un sistema de flaps que están directamente afectados por el flujo de aire. Esto se ve poco en aviones comerciales. Esa foto que está media tapada, me salió mal. Esa es un avión que ha utilizado este sistema. Vemos que los motores están montados relativamente altos en el ala, ¿no es cierto? Así el flujo de aire no se nota mucho la hélice, pero aquí está la hélice. Produce un flujo de aire hacia atrás que pasa por encima del ala, ¿verdad? Y afecta directamente los flaps que están aquí atrás. Es decir, el flap con su deflexión positiva desvía el flujo de aire del motor hacia abajo, ¿verdad? Y produce una fuerte sustentación en esa parte y permite que ese avión pueda despegar en muy poca distancia. Los aviones que despegan de forma vertical se llaman VTOL. Así que un momento. No puntero, aquí el pen. Entonces son los VTOL, los Vertical Takeoff and Landing. ¿No es cierto? Vertical Takeoff and Landing. Aviones de despegue y aterrizaje vertical. Y los aviones que necesitan, que no pueden despegar completamente vertical, sino que necesitan recorrer un poco en la pista, pero que requieren muy poca pista para aterrizar y despegar, se llaman Short Takeoff and Landing, STOL, nosotros, Short Takeoff and Landing, o sea, aviones que requieren muy poca pista porque utilizan algún truco especial para generar sustentación. Y hay una categoría de aviones que son de Short Takeoff, and Vertical Landing. Estos son aviones que necesitan pista corta para despegue y pueden aterrizar de forma vertical, ¿no? Hay aviones militares que usan esa estrategia, aviones que se usan en portaaviones, algunos, ¿no? Los F-35, los últimos aviones de combate necesitan una pista para el despegue, pero pueden aterrizar de forma vertical. ¿Cómo hacen eso? Bueno, es que los aviones en el despegue pesan más que en el aterrizaje, porque al despegar vienen con full combustible, con full carga útil, armamento en el caso de los aviones militares. Entonces no pueden despegar de forma vertical, necesitan una pista para el despegue, pero cuando vuelven de su misión sin combustible y sin el armamento, pesan menos, entonces ahí pueden aterrizar de forma vertical. Entonces son los Short Takeoff and Vertical Landing. Entonces son como las tres categorías de aviones que existen que necesitan incrementar la sustentación del ala de alguna forma artificial,
siempre utilizan los motores para cumplir esa tarea. Desvían el flujo de aire del motor hacia abajo y producen sustentación. Ok, hay un par de videos que me gusta, que son estos competencias de Short Takeoff and Landing, que son pequeñas aeronaves muy livianas, con alas muy grandes, que hacen como una competencia de quién despega y aterrizaje en la mínima distancia. A ver si puedo desplegar el video aquí. Aquí se abre un video en YouTube. Un momento, vamos a maximizarlo. Voy a adelantar un poco. Aquí, por ejemplo, aquí vemos, ¿no es cierto?, una aeronave que está, creo que está aterrizando. Un momento. Disculpe, yo creo que quería mostrar otro. Aquí tenemos un avión despegando, ¿verdad? Y si observamos el avión, cómo despega, vemos que es capaz de despegar en muy poca distancia. ¿Se dan cuenta? Así apenas, aquí el avión estaba acelerando, ¿verdad? Y pocos metros después, el avión ya está en el aire. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace este avión en tan poca distancia? Varias razones. El avión es muy liviano, así esta gente le saca cualquier cosa que sobra en el avión, se lo sacan, no tiene asiento para pasajeros, no tiene nada, muy liviano. Segundo, es un avión con una gran superficie alar, sí, son aviones especiales, ¿no es cierto?, que la gente le agranda el ala para generar más sustentación. Se dan cuenta, aquí en la foto se nota un poco, tiene flaps y slats. ¿Se dan cuenta? Aquí adelante tiene una geometría expuesta. Esto es un slat, y obviamente tiene un tremendo flap muy, muy grande con una fuerte deflexión. Entonces utiliza todos los sistemas de hipersustentación que pueda. Fíjense en el ángulo de ataque que tiene el avión en ese momento, así tremendo. Yo creo que son fácilmente 30 grados de ángulo de ataque, y solamente no se cae gracias a los sistemas de hipersustentación que usan. Y usan un truco más que no es tan obvio. En esa foto se nota, tienen ruedas gigantes, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una rueda grande? La rueda grande logra que el avión en la pista, cuando está todavía acelerando, ya tiene un gran ángulo de ataque, ¿no es cierto? Levantan el morro del avión para generar un ángulo de ataque por defecto muy, muy grande. Entonces, cuando acelera el avión, ¿no es cierto?, ya se dan cuenta que en ningún momento el avión levantó la cola, como que despegó con la cola pegada al piso, con el objetivo de maximizar el ángulo de ataque. Entonces, estos son juegos como para lograr que el avión pueda despegar en la mínima distancia y aterrizar en la mínima distancia, ¿no es cierto? Ahí se dan cuenta como que viene y frena. Esto encuentro increíble. Oh, perdón. No sé qué hice. Aquí. ¿Dónde está el mouse? Quería bajar el volumen y cerré la imagen. Entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo en muy poca distancia son capaces de aterrizar y despegar. Entonces estos son sistemas de short take-off and landing. No pueden despegar de forma vertical, ¿cierto?, sino necesitan una pista, por muy corta que sea, necesitan una pista para despegar. Ok. Entre eso, ahora perdí mi presentación. ¿Dónde está? PowerPoint. Ahí está el PowerPoint. Ok. ¿Veo? Un momento. Ya. Volvemos a la presentación. Ok. Entonces, ahora para finalizar, vamos a hacer como un repaso de los distintos sistemas de hipersustentación que existen, que algunos hemos conversado, y para entender un poco ya, pero ¿cuánta sustentación me genera cada sistema? ¿Cuál es el CL que yo puedo esperar de un flap de una cierta geometría? Vamos a asumir aquí un perfil NACA Serie 6, ¿no es cierto? 12% de espesor, un cierto perfil que sin flaps tiene un CL máximo de 1,45. Entonces, eso es como nuestro perfil base. Ahora, a este perfil le vamos a colocar un plane flap, ¿no es cierto? Esta imagen aquí simboliza un plane flap.
Entonces, ¿qué hace el plane flap? Incrementa la curvatura, ¿verdad? Ese delta F quiere decir como más curvatura. Y me llega a un CL, aquí dice CA porque eso lo copié de un libro en alemán. Los alemanes les gusta poner los índices en alemán. Entonces, esto es CL, es lo mismo que CL, ¿ya? Llega a un CL de 2,25, así de 1,45, el plane flap me logra incrementar el CL máximo a 2,25. No está mal, ¿no es cierto? Así un incremento de un, pongámosle, 40% quizás, pero muchas veces no basta con eso, no es suficiente. Necesitamos quizás un flap más potente, quizás un slotted flap, ¿verdad? Donde se abre una ranura, se deja pasar energía cinética a la parte superior. Eso me incrementa el CL máximo hasta un valor de 2,6. 2,6, entonces tenemos más sustentación con un slotted flap que con un plane flap. El slotted flap genera más sustentación. Pero no es suficiente con eso. Yo quizás un double slotted flap, ¿no es cierto? Separo el flap en dos segmentos, una segunda ranura, 2,8. Entonces, ¿se dan cuenta? Mientras más complejo el sistema de hipersustentación, mayor es la sustentación que uno logra. Con un double slotted flap, uno podría apuntar ya a prácticamente duplicar la sustentación del perfil base. Si el perfil base hace 1,4, con el double slotted flap alcanzo 2,8. El Fowler flap, que es un poco más sencillo, si se dan cuenta que tiene... ¿Dónde quedó mi mouse? Porque estoy jugando con mi... Puntero láser. Aquí. El Fowler flap, ¿verdad? Que usa una sola ranura, alcanza la misma sustentación que en double slotted flap. Así, el Fowler flap puede ser igual de eficiente con respecto a la sustentación con una geometría un poco más sencilla. Las ranuras son los más difíciles de controlar, porque si usted saca un flap, ¿no es cierto? Lo tiene que mover a lo largo de una cierta trayectoria para que la geometría de esa ranura sea precisa si quieren lograr este incremento en la sustentación. Entonces, el Fowler flap gana. ¿Por qué gana el Fowler flap? Porque incrementa la superficie alar, ¿no es cierto? El Fowler flap puede aumentar la sustentación porque incrementa la curvatura, porque abre una ranura y además aumenta la sustentación. Y si empezamos a combinar las cosas, si combinamos ahora flaps y slats, ¿no es cierto? Uno podría llegar a niveles extremadamente altos de sustentación. Valores de 3 hasta 3,5 son logrables con un sistema de hipersustentación tan complejo. Y aquí en esa foto, entonces vemos un ala de un avión que utiliza un sistema de hipersustentación altamente complejo. Tiene el ala, el segmento principal del ala. A la derecha vemos el slat, ¿no es cierto? La parte que se extiende en el borde de ataque. Y hacia la izquierda vemos un sistema de flap. Es un triple slotted flap porque tiene una, dos y aquí abajo no se nota mucho, una tercera ranura. Es decir, es un flap que tiene 3 segmentos, que tiene 3 ranuras. No me acuerdo ahora qué avión es, pero por el tren de aterrizaje uno puede ver que ni siquiera es un avión tan grande. Así no es un 747, que el 747 tiene mucho más ruedas, pero es un avión que por alguna razón requiere un sistema de hipersustentación muy complejo. Y se dan cuenta que todo el sistema que hay que instalar para mover los flaps. Y quizás alguien se ha preguntado alguna vez qué son estas instalaciones que hay por debajo de las alas, ¿no es cierto? Cuando uno mira un avión por abajo, uno ve que tiene como estos carenados a lo largo de la cuerda. Estos carenados guardan o esconden el sistema mecánico que mueve los flaps, ¿verdad? Que cuando uno lo retrae el flap, todo el mecanismo queda como escondido dentro de ese carenado para reducir el arrastre que produce eso durante el vuelo crucero. Vemos un par de imágenes. Aquí una foto de un single slotted flap.
Entonces vemos aquí el ala del avión, es un avión pequeño, ¿cierto? Un avión de negocios, seguramente 10, 15 pasajeros, así un avión relativamente chico, relativamente liviano. Por eso, al parecer, no requiere un flap muy complejo, le basta con un single slotted flap. Entonces vemos aquí atrás cómo se deflecta una parte del ala. Mira, aquí se ve en un segmento. Este sería la geometría original del ala. En realidad, este avión tiene dos flaps. Tiene un flap interior y tiene un flap exterior. Generalmente los flaps se dividen en segmentos, ¿verdad? Cada segmento entonces se mueve de forma independiente, tiene su propio mecanismo, y donde termina el flap 1 y empieza el flap 2, vemos aquí queda un trozo de la geometría original. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo el flap se deflectó hacia abajo y se abre una ranura acá. Ahora, mirándolo bien, yo creo que no es un single slotted, yo creo que es un single slotted Fowler flap. Me da la sensación de que el flap además se ha extendido hacia atrás. Puede ser que esté equivocado, porque yo lo entendí como un single slotted flap, pero creo que es un single slotted Fowler flap, ¿no? Que baja el flap, abre una ranura, pero además se extiende hacia atrás. No estoy seguro. Veamos otros aviones. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos un double slotted flap. Entonces vemos cómo tenemos dos ranuras abiertas. Y efectivamente eso también es un Fowler flap, porque aquí afuera vemos, aquí termina la geometría original del avión. Este es el alerón, ¿no es cierto? Aquí termina el avión y el flap se extendió hacia atrás. Entonces, muchos aviones modernos hoy en día usan los Fowler flap porque son flaps más eficientes, incrementan la superficie alar, aumentan la sustentación. Aquí tenemos un slat, entonces un leading edge slat, ¿verdad? Aquí vemos como una parte de la geometría del ala se extendió hacia adelante. Insisto, los slats no incrementan la curvatura, los slats mejoran el gradiente de presión sobre el ala y permiten incrementar el ángulo de ataque. Y en muchos aviones de combate encontramos lo que se llaman los flapperons. Los flapperons en realidad es la posibilidad de... Se quedó mi mouse aquí. Es la posibilidad de combinar los flaps, que son estas partes en la parte central, estas superficies en la parte central, y los alerones. ¿Se dan cuenta? Aquí están los alerones a la izquierda y el alerón a la derecha. Usan los alerones también como un flap, como para incrementar más aún la superficie de los flaps. Abusan de los alerones y lo usan como flap, ¿no? Porque, por ejemplo, en este avión, un avión comercial, se dan cuenta, hay una separación entre lo que es flap y lo que es el alerón. Aquí el alerón no participa en el incremento de sustentación, sino el alerón es solamente para la maniobrabilidad. En varios aviones militares requieren, porque los aviones militares son muy pesados, entonces requieren incrementar más aún su sustentación, abusan de los alerones y lo usan también como flap. Y esto tiene un nombre, se llama flapperon, una combinación entre flap y aileron, flapperon. Esa es la idea. Ok, y esto es la última foto que tenía. Entonces, esto como para resumir un poco el tema de los sistemas de hipersustentación, un tema sumamente interesante, aerodinámicamente complejo, ¿verdad? El flujo de aire que se produce alrededor de los flaps es difícil de predecir, muy difícil de calcular. Nuestra herramienta que usamos tanto en esta asignatura, el XFLR5, no puede calcular flaps, es demasiado difícil para el software. Acuérdense, XFLR5 se basa en flujo potencial enchulado con teoría capa límite, pero sigue siendo flujo potencial. En los flaps no se puede simplificar el flujo como flujo potencial. Hay que hacer el análisis usando código numérico adulto, ¿no es cierto?, CFD, para poder calcular y estimar el comportamiento del flujo de aire alrededor de un sistema tan complejo como los flaps.
Así nuestra herramienta es una herramienta básica que sirve para analizar perfiles básicos, no perfiles tan complejos como con los flaps. Ok, sobre el tema CFD vamos a tener la próxima semana, en el laboratorio la próxima semana vamos a tener una charla sobre la introducción al método CFD. Va a ser interesante porque en realidad yo recomiendo a todos los que quieren profundizar el tema de la aerodinámica, que quieren tener más herramientas para calcular la aerodinámica, que ojalá tomen la asignatura de Computational Fluid Dynamics, el curso CFD que dicta Pablo Cornejo, que justamente los habilita para poder utilizar herramientas CFD y para ojalá realizar cálculos de geometrías más complejas. Así la próxima semana vamos a tener una pequeña introducción para comprender un poco cuál es la diferencia entre un método CFD y el método de flujo potencial que hemos utilizado tanto durante este semestre. Ok, por mi parte eso sería todo por hoy. No sé si hay consultas. Déjame terminar la presentación. Cerrar el video acá. Y vamos a ver si alguien más llegó a clase para completar la lista. No, así que nadie más. Incluso se fue gente, se aburrieron. Perfecto. Ok, ¿alguna consulta con respecto al tema hipersustentación? André, ¿alguna consulta más? No, yo quedé bien. Quedaste bien, perfecto. Aimé, ¿está todo claro? Sí, profe, todo bien. Súper, ok. ¿Y Matías? Profe, yo una consulta respecto Ya. que generalmente las diapos estaban como concentradas respecto a perfiles, respecto a las alas, ¿cuánto cambia o sea, como ala en vez de como perfil? Ya, ¿Cómo perfecto, cambiaría sí. lo de los alerones? Justamente el tema de extender la teoría de la aerodinámica de los perfiles a los alas es el próximo tema que vamos a ver este viernes. Ahí vamos a hablar de los efectos tridimensionales y es fatal, es horrible. Es horrible el efecto que tiene el efecto que tienen los efectos tridimensionales. ¿Qué pasa? En las alas, ¿no es cierto? Se forman vórtices en la punta y estos vórtices que se producen en la punta producen dos cosas. Me aumentan el arrastre y me disminuyen la sustentación. Entonces tienen un efecto muy adverso con respecto a la eficiencia del ala. Entonces, si nosotros en nuestro perfil nos esforzamos, hicimos todo lo posible para que la eficiencia sea la más alta posible, en el perfil armamos el ala y toda nuestra super eficiencia se va a reducir debido a estos efectos adversos del flujo 3D. Y eso puede ser bastante. Así yo he visto perfiles que tienen una eficiencia CL sobre CD sobre 100, ¿no es cierto? 100 veces más sustentación que arrastre. Fantástico. Y al hacer un ala, y hacer un ala quizás con una geometría muy poco optimizada, esa eficiencia baja a 15. Imagínate, así una fracción bastante menor a la eficiencia óptima del perfil. Pero eso no es que sea inevitable. Uno puede tratar de maximizar esto, así, diseñar el ala con una forma óptima para minimizar los efectos del flujo 3D, pero no se puede evitar. Eso va a ser el tema de la próxima clase. Vamos a hablar de la distribución de sustentación, la distribución elíptica, cosas que ya han escuchado un poco. Ahora vamos a entender un poco más por qué influyen en eso. Pero es terrible. Es muy triste cada vez que yo diseño un ala y llega el momento de calcular la eficiencia, uno queda así como, oh, no, se me fue toda mi eficiencia que tenía antes por culpa de estos wingtip vortex. Ok, listo. Entonces, ganamos tiempo, son las 11:24. Propongo de finalizar ahora. Acuérdense de trabajar la tarea número 5. Todavía hay un poco de tiempo, pero no esperen hasta último momento. Traten de
de empezar ya a trabajar el tema para ver si hay consultas, si hay cosas que no entiendan, para que me pregunten a mí, pregunten a Felipe, que no ocurra eso a última hora, ¿ya? Por favor, no dejen pasar el tiempo ya, que a pocos semestres vamos, recta final, vamos a salir de eso muy pronto y llegan las vacaciones, ¿ok? Nos vemos el viernes entonces. Nos vemos, me despido. Chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chau, Chao, profe. Chao, profe. Chauito.